saludar de manera muy especial a las personas que nos visitan desde Estelí. Aquí tenemos a nuestros futuros líderes en Estelí, el doctor López y su esposa Carmen María. Ellos fueron al encuentro, han terminado sus dos encuentros y ya se encuentran trabajando para la próxima actividad que va a haber a mediados del próximo mes allá en Estelí. Ya tienen varias parejas. Ya la semana pasada fuimos, nos reunimos, de repente me llevaron 2 invitados, que les quiero mandar saludos también especialmente a Erasmo, que nos va a acompañar en este próximo encuentro, y también a Fabio. También quiero que sean ustedes portadores del saludo de todos para Enoch y la doctora Zulaika, y para los ingenieros, para Johnny y para Magdiel. Los queremos mucho y ustedes son parte de esta familia. Bien, el día de hoy... El día de hoy traemos un tema que trabajamos Marta y yo porque es algo que miramos de manera recurrente en los encuentros, en los posencuentros, y no solamente allí, que es el momento de irlo aclarando, sino más bien terminado el posencuentro y pasado algún tiempo, de repente volvemos a ver que no está claro el concepto de construir un matrimonio firme en Cristo, y como decía Gabriel, se vuelve un eslogan de calcomanía en la parte de atrás del carro o en la parte de adelante de la camiseta. Y queremos revisar un poquito qué significa eso, porque allí hay en esa frase un secreto. Ahí es donde está pegado el sobre que decía Gabriel en el cuadro, ahí es donde está la fortuna. Por eso les pido que me acompañen en esta plática. Cuando nosotros nos casamos, nosotros creemos que nos estamos metiendo ya a un mundo de tranquilidad. Ahora sí estoy al lado de mi ser amado y ahora ya no me falta absolutamente nada hasta que empiezo a compartir el baño, empiezo a compartir la cama, hay que arreglar la cama, hay que cocinar, hay que lavar los trastes, y me doy cuenta que en realidad el matrimonio es el lugar exacto para tener toda clase de conflictos y todos los días. Es un mostrario de conflictos tremendos. Y hay muchos matrimonios que pueden llevarse sin tener a Cristo como la base de ese matrimonio. Pero matrimonios como el de Marta y yo, y como el de algunos compañeros que más o menos han compartido con nosotros, no tienen ninguna otra fórmula para salir adelante, sino es poniendo a Dios en medio del matrimonio. Y muchos llegan, y ahorita estoy viendo que muchos están asentando, y sí, es cierto, tiene que estar Dios en medio del matrimonio, pero aquí está la pregunta, ¿cómo se hace eso? Entonces un poquito de eso es lo que vamos a revisar ahorita. Y vamos a revisar de que para poder poner a Dios en medio del matrimonio, primero Dios tiene que estar en mi corazón. Si Dios no está en mi corazón, ¿cómo lo voy a llevar al matrimonio? De repente aquí nos vamos a encontrar en situaciones como la que vivimos Marta y yo, que tenemos 7 años de haber venido a Unidos por Siempre. Cuando venimos a Unidos por Siempre, a mí me trajeron engañado. Si no me traen engañado, no me traen, porque yo era ateo, militante, materialista. O sea, todo lo malo que ustedes quieran decir, todo eso era yo. Y Marta sí era creyente en el Señor, pero creyente a su manera. Y de repente, Marta, pasamos el primer año y no miró ningún cambio. Pasamos el primer año y los primeros 6 meses y no había ningún cambio. Y Marta empezaba a frustrarse. De repente un día Aura Rosa la llegó a buscar a una terminal de buses porque ya se iba de Nicaragua y dejaba a Pancho con los chavalos y todo ahí tirado porque ya no aguantaba. Así que Carmen María, no sos la única. Por eso es que Marta te entiende cuando vos le platicás que ya no se puede más y ella te dice, sí niña, sí se puede. Porque ya Aura Rosa se fue, la recogió y empezó a platicar con ella. ¿Y cuál es el problema que Marta miraba? Es que este hombre no cambia. Sigue siendo el mismo ateo, el mismo blasfemo, el mismo grosero. Sigue siendo todo eso. Esto no sirve para nada. A otros le sirve, pero para mí no sirve. Y si vos crees eso, eso es verdad. A menos que venga alguien y te explique cómo es que funciona esto. Y es de que para que Dios llegue a tu matrimonio, primero Dios tiene que llegar a tu corazón.
Y fue así más o menos el paso que se fue dando. Porque lo que tenemos nosotros es gente, son hombres o son mujeres que de verdad creen que están cerquita de Dios. Y es más, oran creyendo que están cerquita de Dios, pero no caminan porque el otro no camina y no funciona así. Primero Dios tiene que estar en mi corazón. Ahora, vamos a ver cómo es que sucede este problema y vamos a hacer un poquito de historia antigua, ¿verdad? Vamos a ver, ¿por qué el hombre no tiene vida eterna? ¿Tiene premio esa respuesta? ¿Por qué el hombre no tiene vida eterna? ¿Qué puedes decir, Roberto? Caliente. Es más sencillo. El hombre no tiene vida eterna porque el hombre muere. Si el hombre no muriera, tuviera vida eterna. Pero sí, aquí se concatena con lo que vos decís. Porque el hombre muere. Aquí en Romanos 5:12 el apóstol Pablo nos dice claramente por qué. Porque por un hombre que pecó, entonces el pecado trajo la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, como todos pecamos, entonces todos morimos. ¿Y cómo fue el pecado que cometió Adán? Bueno, le dieron una orden y no obedeció. La orden era clara, era sencilla, solamente era de obedecer. Pero, ¿qué sucedió? Miremos lo que dice el Génesis. Dice, la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener el entendimiento. Así que cortó uno de los frutos, se lo comió, luego le dio a su esposo y él también comió. Pero aquí hay un punto muy importante. El punto importante de esto es de que Dios le dio una orden, pero ella fue dominada por sus ganas. ¿Y Dios dónde quedó? Así nos pasa a nosotros también. Nosotros también sabemos, por muy ateos que seamos, por muy materialista que haya sido nuestra familia, porque nuestro medio haya sido muy apartado de Dios, nosotros conocemos los mínimos rudimentos de la voluntad de Dios. Pero, ¿de qué nos sirve? Lo dejamos de lado. Nosotros venimos a movimientos así como el Ministerio Unidos por Siempre, nos dan un mensaje, lo recibimos, lo escuchamos de buena gana. ¿Y de qué nos sirve? De repente también nuestras ganas de hacer esto o de hacer lo otro nos dominan. Pero hay una cuestión bien importante. El arquitecto del universo, quien hizo el mundo, también hizo un plan. Y miremos cómo es el plan de Dios. En Jeremías 29:11, el Señor nos dice unas palabras sumamente reconfortantes en medio de este mundo de muerte, porque es de muerte eterna. Y dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un fruto lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Pero muchas veces, aunque nosotros sepamos esto, no lo creemos. ¿Y qué es lo que sucede? Generalmente nosotros tenemos una vida de espalda a Dios. Ignoramos lo que Dios dice, no le hacemos caso. ¿Y qué es lo que sucede? También lo describe el apóstol Pablo en Romanos. Como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Si alguno se identifica aquí con lo que ha hecho o con lo que aún le nace hacer, pues este mensaje es para ustedes. Seguramente no hay muchos, pero dice, ellos están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia, maldad, son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos, les gusta platicar del prójimo, hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos, orgullosos, inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender,
no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte. Y, sin embargo, las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Yo vivía de espaldas a Dios. Es más, yo me burlaba del que para todo recurría a Dios. El que no podía hacer ni un paso sin consultarle a Dios. Ve, la verdad que qué tontera para todo, si Dios quiere, si Dios quiere. Ojalá que Dios tal cosa, que se esfuerce, que vaya, que lo haga. Y yo le decía a mis hijos cuando estábamos en el comedor, y sobre todo con mala intención porque estaba mi esposa que era creyente, cuando ustedes sean grandes, no quiero que sean así. No quiero que sean unos tontos, unos inválidos mentales, que para todo deben de poner a Dios al frente. Eso era yo. Eso era yo. Y eso es lo que estoy pagando ahora. Ya, después les voy a contar cómo es esto. Pero también no es necesario ser un ateo blasfemo y grosero como era yo. Porque a veces yo creo que soy bueno, pero soy mentiroso. Y mentir es igual que matar. Mentir es igual que adulterar. Mentir es igual que robar. Porque, como dice en el Génesis, todos pecaron. Y como todos pecaron, la paga del pecado es. Por eso no tenemos vida eterna. Y de repente son mentiritas pequeñitas. Pero estaba viendo ahorita un programa en la televisión, yo también miro televisión, y decía en un programa que se llama La magia de los números, de que un niño de 3 años más o menos dice una mentira cada 3 horas. Pero a los 10 años ya miente cada 30 minutos. Ya no les digo cómo estamos nosotros a nuestras edades, porque somos campeones a mentir y es parte natural. O sea, ni siquiera nos damos cuenta y mucho menos tenemos la conciencia de que mentir es un pecado tan grave como asesinar o como robar. Por eso es importante que nosotros estemos claros de que no solamente siendo un blasfemo grosero como lo era yo, estaba viviendo de espaldas a Dios, sino que también en la vida cotidiana, en esas pequeñas cositas, vivimos de espaldas a Dios, igual que los romanos, que en aquel tiempo en que escribió Pablo era el Nueva York del mundo antiguo. Ahora, pero Dios en su inmensa misericordia, como decíamos en Jeremías, tiene un plan para nosotros. Y nos dejó un camino para reconciliarnos con Él. Y aquí lo vamos a recordar. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no muera y tenga vida eterna. Y ahora nos dice el mismo Señor Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Por eso decimos nosotros construyendo matrimonios firmes en Cristo. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata? ¿Cómo va a llegar Cristo a mi matrimonio? ¿Y cómo mi matrimonio va a ser firme? Entonces un poquito vamos a revisar esto. Vamos a ver a Cristo como la piedra angular en mi vida en primer lugar, en mi matrimonio y en mi familia. Porque sí, hay un plan de Dios, es la promesa de Dios. Pero muchas veces nosotros nos apartamos de ese plan. Y al apartarnos de ese plan, escogemos cualquier otro camino que es el que nosotros consideramos correcto, pero el camino de Dios lo dejamos abandonado. Pero, aunque las decisiones el Señor las respeta, las consecuencias las pagamos. Y aquí está, ¿por qué Jesús es el camino? Jesús nunca cometió un pecado. Jesús fue perfecto. Siempre fue obediente a los mandatos de su Padre. Fue tan obediente que se entregó pudiendo no entregarse. Es más, cuando llegaron a arrestarlo, a todos los tenían ya prisioneros. Y él mismo salió a decir, no, suéltenlos a ellos, que es a mí a quien ustedes están buscando. Y venía de levantarse de orar. Y no era cualquier oración. Yo ni me imagino estar en ese grado de angustia, porque yo creo que a mí
yo puedo tener el carro desbaratado porque me acaban de chocar en la calle. Y además, detrás de mí está la moto del cobrador del banco que me viene a cobrar las tarjetas y después tengo al juez que me va a ejecutar y me va a quitar la casa porque estoy endeudado. Pero aún, eso me puede causar una gran angustia, pero no se puede comparar absolutamente con este tipo de angustia. Miremos lo que nos refiere el Evangelio de Lucas. Dijo, Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí está el relato más cruel. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerza. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía a la tierra como grandes gotas de sangre. ¿Se pueden imaginar qué tipo de estrés? ¿Cómo estaban esas catecolaminas? ¿Cómo estaba toda esa adrenalina? ¿Cómo estaba esa tensión? Ahorita me dice Fernando, ando con una migrañita. ¿Se pueden imaginar ustedes cómo era la migraña de angustia que tenía Jesús? Sin embargo, Jesús renunció a esa angustia por obedecer al Padre y cuando llegaron a arrestarlo, se entregó. Entonces, aquí nosotros vamos a ver algunas diferencias. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva? ¿Por qué pecaron? La base del pecado es una vida centrada en uno mismo. De repente nosotros creemos que estamos amando a Dios. Nosotros le cantamos a Dios. Nosotros hablamos de Dios en la mañana, en la tarde, en el trabajo, en el parque. Hablamos de Dios en el mercado, hablamos de Dios en el trabajo. Estamos viendo televisión y hablamos de Dios. Pero, ¿será eso amar a Dios? De repente también andamos orando por otros y andamos sirviendo. ¿Y será eso amar a Dios? De repente no sabemos qué es amar a Dios y hacemos un montón de cosas porque creemos que de esa manera estamos mostrando nuestro amor a Dios. Pero no es amar a Dios. Por eso también dice la palabra que en aquel día llegarán y dirán, en tu nombre predicamos y en tu nombre sanamos enfermos y en tu nombre expulsamos demonios. Y en aquel día les voy a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, porque yo nunca los conocí. ¿Por qué? Porque ahí está la pequeña mentirita, que es vivir a espaldas de Dios. Ahí está el rencor con el cónyuge. Porque aunque la palabra me dice que me puedo enojar, pero no pecar, y que no deje que el sol se ponga sobre mi enojo, yo sí le guardo rencor a mi cónyuge. Y aunque socialmente y aunque ministerialmente yo tengo que perdonarlo, pero en mi corazón lo estoy asesinando, porque dice Jesús que odiar al prójimo es equivalente a asesinato. Y entonces, por eso, a pesar de que incluso a mí mismo me estoy hablando de primero, a pesar de que vengo aquí cuando Luis Enrique no está y que tengo un posencuentro y tengo el grupo de Estelí y tengo el grupo de oración, si yo le guardo resentimiento a Marta, Pancho, ni llegues a la presencia del Señor, porque a vos te van a decir, apartate de aquí, hacedor de maldad, porque eso no es amar a Dios, no es servir, ni es estar alabando, ni estar cantando. Vamos a revisar ¿cómo vivimos los que no amamos a Dios? Bueno, en primer lugar, busco que mis necesidades sean suplidas. Por eso yo llego al posencuentro y lo primero que digo, aquí dice, mira, esposas respeten a sus maridos, ¿cuándo me vas a respetar? Es lo primerito que sacamos, ¿o no? Como nos decía aquel amigo. Y después empezamos a revisar de que mi tiempo, mi comodidad, de servirme mi comida, de atenderme, y si es la esposa también, vos no me platicás, vos no me apapachás, ningún regalo me traes, vos no me sacás, y entonces como vos no haces eso, entonces yo ya tengo derecho para no hacer lo que Dios me manda. ¿Por qué? Porque yo y ella estamos siendo egoístas, porque estamos preocupados principalmente por suplir nuestras necesidades. Ahora, solo mis conceptos e ideas son válidos. De repente empezamos
mira, pero es que vos no te sometés, pero es que vos no me tratás como vaso frágil. Y entonces empezamos aquella guerra de versículos, porque mientras más leemos la Biblia, como que más nosotros le damos una connotación de legalización. Estamos como dándole soporte jurídico a nuestro comportamiento egoísta. Entonces creemos que si ya en la Biblia hay algo que se parece a lo que yo aspiro como una necesidad, entonces eso a mí me da derecho. Y entonces ya yo lo reclamo con fuerza. ¿Y qué le pasa a mi cónyuge? Le pasa exactamente lo mismo. Y la Biblia, en vez de ser el instrumento que el Señor dejó para comunicarse con nosotros y enseñarnos cuál es su plan, se convierte exactamente en un arma que utilizamos para lesionar al cónyuge y para defendernos nosotros en nuestras propias ambiciones egoístas, buscando cómo suplir nuestras propias necesidades con la fuerza de la palabra. Ahora, cuando yo estoy de espaldas al Señor, dependo de mí mismo, dependo de mis capacidades. Como decía yo, no necesito muletas, yo me las fajo de todas. Aquí, si hay que proveer mi casa, tengo que ir a trabajar y es la única salida. Nadie más me va a ayudar. Si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Pero eso era yo. También hay señoras que dicen amar al Señor, que dicen estar pegaditas al Señor, pero si ellas no vigilan qué es lo que está haciendo el marido, entonces quién sabe qué es lo que va a hacer. Si ellas no le reclaman al marido que sea cariñoso, ¿cuándo lo va a hacer? Si ellas no reclaman que el marido ore y que lea la palabra, ¿quién sabe si lo va a hacer? Si ella no está llamando al celular o chateando, no está segura. Porque depende exactamente de la seguridad que su pesquisa le puede dar y no tiene paz en su corazón. Entonces, aunque crea que tiene a Dios, porque ella está de cerquita, ella sí es obediente a la palabra, pero el marido, ¿quién sabe? Entonces, no depende de lo que el Señor haga con el marido, sino de la medida con que ella cuida y vigila al marido, y todavía el marido va a ser bueno o malo en dependencia de la calificación que ella le dé en base al grado de satisfacción que ella tenga en relación al comportamiento del marido. Y eso es vivir de espaldas al Señor. Son orgullosos de sí mismos y son orgullosos de sus logros. Estimado doctor especialista, ¿verdad? Es cosa seria eso. Sin embargo, miremos por qué Jesús no pecó. Y es que la esencia de la salvación es la negación a uno mismo y tener a Dios como el centro de la vida. Por eso decíamos que era importante primero tener a Dios en mi corazón, porque teniendo a Dios en mi corazón es como lo voy a llevar a mi matrimonio. Y llevando a Dios en mi matrimonio, entonces es que vamos a tener un matrimonio firme. Entonces vamos a ver cómo es que primero llega a ser Dios el centro de mi vida. En primer lugar, busco por sobre todas las cosas agradar a Dios, negándome a mí mismo. Entonces de repente hay cosas que yo no entiendo, hay cosas que yo no comprendo, hay cosas, por ejemplo, ¿por qué mi hijo, si está viendo mi ejemplo, si está viendo lo mal que me fue, si está viendo lo bien que me va ahora, si él vivió un infierno y ahora vive en una casa, en un hogar, gracias a que Dios llegó a mi corazón, ¿por qué mi hijo no cambia? Entonces, a pesar de que mi hijo no cambie, yo me sigo negando y le sigo dando el mensaje de Dios, pero mi hijo no se niega. Así como el Hijo de Dios no se negó por mí, que yo era el hijo rebelde de Dios. Entonces, ese es un primer paso. ¿Y qué pasa con el cónyuge? ¿Qué pasa cuando yo no muero por mi cónyuge? En este caso a Marta le tocó pelearla, pero también sé de varias esposas que no quieren absolutamente nada, y son esposos que llegan y se humillan una y otra y otra y otra vez, y son esposos que tienen una duda, la confirman y surge inmediatamente otra duda y siguen creyendo, y mueren a ellos mismos en su orgullo
mueven a ellos mismos en su seguridad, en su respeto, pero no lo hacen por el cónyuge, lo hacen a pesar del cónyuge, por Dios, porque la palabra así lo manda. Y eso es exactamente tener la vida centrada en Dios. Ahora, busco la palabra de Dios como mi guía. ¿Qué es lo que me van a decir a mí si de repente mi esposa me irrespeta, si mi esposa no me toma en cuenta, si mi esposa agarra las finanzas de la casa y las despilfarra, si además no solamente mi esposa y yo nos lucramos de mi trabajo, sino que también mis cuñados, mi suegro y alguna que otra amiga de mi esposa y lo que es el capital de la casa se está yendo? Cuando suceden todas estas cosas, ¿qué es lo que dice la palabra? Si yo me voy y consulto con un psicoterapeuta o con un consejero de pareja, ¿qué es lo que me va a decir? Mira, hermano, vos estás ahí por baboso en algunas ocasiones, porque si no me dirían con un término más fuerte, ¿verdad? Ya estuvieras largo desde hace rato. Entonces, si yo me voy y le pregunto a mi hermano o a mi hermana, ¿qué me va a decir? Y si le pregunto a mi papá o a mi mamá, ¿qué me van a aconsejar? Pero, ¿qué es lo que debe guiar mi vida? ¿Qué es lo que yo voy a buscar para guiar mi vida? ¿Qué es lo que dice la palabra en relación al matrimonio? Lo que el hombre ha unido, que no lo separe el hombre. Después dice, yo soy Jehová tu Dios y yo aborrezco el divorcio. Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso aún teniendo ese matrimonio que tengo, aún teniendo ese manejo financiero en mi casa? Y eso por decir el manejo financiero. Pero si de repente lo que tengo es una infidelidad, otra infidelidad, ¿qué es lo que me van a decir? A vos porque te encanta ser cornudo, pero ya te hubieras ido desde hace rato. Pero ¿qué dice la palabra? Ahora, todos estos casos que les estoy poniendo ahorita son los casos extremos. Pero son los casos por los que han caminado mucho y son los testimonios que ahora nosotros tenemos para demostrarle que cuando uno empieza a guiarse por lo que dice la palabra de Dios, el Señor es fiel y no lo va a decepcionar a uno. Ahora, otra característica que por qué cómo mi vida va a girar alrededor de Dios, dependo de Dios a pesar de mis circunstancias. Puede ser de que en Nicaragua se está poniendo feo todo el comercio porque la cosecha está mala, porque no hay lluvia, porque el mercado con Venezuela se está cayendo, porque no tenemos muchos chances en otros mercados, porque la carne viene para abajo, pero yo no dependo de eso. Y yo puedo estar en Nicaragua, puedo estar en Costa Rica o en Estados Unidos y yo no dependo de las economías de ninguno de estos países. Yo dependo exactamente del Señor, no de mis circunstancias. Eso en lo económico. Con mis hijos también. Yo no voy a depender de que mis hijos me abracen y me besen para amarlos. Yo no voy a depender de esas circunstancias. Yo los voy a amar porque Dios me los dio para criarlos. Aún siendo hijos de Él, me los encomendó a mí para que yo los criara. Entonces, a pesar de esas circunstancias, yo los voy a seguir amando. Y aunque mi esposa no se merezca, a pesar de mi esposa, yo la voy a amar como Dios manda, de tratarla como un vaso más frágil, de atenderla y llenarle sus necesidades, no por ella, sino por Dios. Porque si por ella fueran las circunstancias que generen mi matrimonio, también sería de salir en carrera. Mis hijos sería de mandarlos a la calle y mi situación económica sería de buscar cómo irme a cualquier lado, menos estar en el lugar donde las finanzas no me están funcionando. Pero como yo no dependo de las circunstancias, sino que dependo del Señor, yo llego y el Señor es el que me provee a pesar de todo. Ahora, en todo lo que hago, yo no me glorío absolutamente de nada, sino que lo que hago es darle la honra y la gloria a Dios. Si me va bien, lo alabo. Si me va mal, lo alabo. Si me va bien, le doy gracias. Si me va mal, le doy gracias también por la lección y porque siempre Él está pendiente de mí.
Así era también el Señor Jesús, y más o menos de eso se trata, ir poniendo primero a Dios en el corazón para después ponerlo en medio del matrimonio. Ahora, miremos qué es lo que nos dice Juan 25. Dice que el que ama su vida, o sea, el que ama su orgullo, la señora que ama su seguridad, el que ama su dinero, el que ama su trabajo, el que ama su posición social, el que ama su núcleo social, por amarlo, va a perder la vida. Pero el que pierda esa vida por el Señor, la va a ganar para eternidad. Entonces, esto es como un trabalengua, esto es como un contrasentido. Sin embargo, es el verdadero sentido que nos da el Señor, que nos despojemos exactamente de nuestra pasada forma de vivir, porque como les decía al principio, hay matrimonios que funcionan sin Dios, pero matrimonios como el mío no funcionan sin Dios, porque para esto yo tengo que despojarme de lo que yo era, revestirme de lo que el Señor quiere que yo sea, y es la manera en que el matrimonio funciona. Pero si yo no cambio, entonces difícilmente mi matrimonio va a cambiar, porque al final lo que estamos diciendo aquí, que se trata de que el Señor me ha dado dos dones a mí. Son los dos dones que la justicia humana persigue para los que son violadores de la moral humana. Cuando alguien comete un delito, la pena es una de dos. En el caso extremo es la pena de muerte y le quitan el don de la vida que nos dio el Señor. Y en otros lugares, como nuestro país, lo que le quitan es la libertad. Lo encarcelan a uno. Pero el Señor esos dos dones de la vida y de la muerte y de la libertad no nos lo quita a pesar de nuestros pecados. Y sigue permitiendo que nosotros seamos libres para elegir. Porque es la única manera en que nosotros podemos demostrarle obediencia a Dios. Ahora, ¿de qué se trata exactamente vivir teniendo a Dios como el centro de la vida? Yo renuncio a ese don de la libertad. Yo ya no escojo mi camino. Yo ya no decido qué es lo que quiero hacer, sino que yo decido a partir de ahora que mi voluntad, mi única voluntad va a ser hacer la voluntad de Dios. Y entonces empiezo a preocuparme por conocer cuál es la voluntad de Dios para hacerla, y me olvido de lo que es mi voluntad, pero lo hago de manera voluntaria. Como decía Luis Enrique en el caso de Laura Rosa cuando le estaba reclamando, tome, y ay, que ya no mandas vos. Como no, yo mando. Ahora yo mando de que Laura Rosa es la que manda. Pero más o menos así es con el Señor. Uno sigue mandando en su vida, pero uno manda de que quien va a mandar en mi vida es Dios. Eso se llama poner a Dios en el centro del corazón, y es el paso para llevarlo al centro del matrimonio. Ahora aquí está. Usted va a tomar su decisión a partir de ahora. No la puedo tomar yo, no la puede tomar Marta, ni nadie, ni su cónyuge, ni su papá, ni su mamá, ni sus hijos. Cada quien de manera individual le toca tomar su decisión, porque si ni Dios le obliga a uno a tomar una decisión, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es un cónyuge? ¿Quién es un cura? ¿Quién es nadie para hacernos que cambiemos nosotros una decisión que no querramos tomar? Es más, el Señor dice en su palabra, mira que yo vengo aquí, toco a la puerta, y si tú me abres, yo entro. Si tú no me abres, yo no voy a entrar. Entonces la decisión está en cada uno de nosotros. Esto no es una cuestión de moda, esta es una cuestión solamente suya con Dios. Usted decide si le abre la puerta de su corazón o no abre la puerta de su corazón. Usted decide si renuncia a su voluntad para hacer la voluntad de Dios o sigue manteniendo la suya. Es una decisión individual. Ahora, la pregunta será, ¿qué tipo de casa quieren tener ustedes? ¿La casa que se levanta en la arena o la casa que se levanta en la roca firme que resiste las tempestades? Porque como decíamos al principio, la única condición para vivir una vida emproblemada en el matrimonio es casarse. Si usted quiere garantía de conflictos, si usted quiere garantía de tener opiniones encontradas, gustos encontrados,
de tener críticas mordaces, ácidas, cásese nada más, cásese. Si el apóstol Pablo en su inmensa sabiduría lo dice como en 3, 4 de sus cartas y en más de una ocasión, no se casen, no se casen. El que se case va a tener tribulación. Así que ya nosotros no podemos venir a reclamar de que no, es que mi matrimonio salió fallado, solo clavos tengo. No, si eso está en la palabra. Y la diferencia entre un buen matrimonio, entre un matrimonio cristiano y un matrimonio no cristiano, es la manera en que se enfrentan esos conflictos. Porque todito el que está casado, Dios, sino que un casado que tenga más de 2 días de casado que me diga que no ha tenido problema. Vos, Gabriel, ¿verdad? Nunca has tenido problemas. Porque esa es la única condición. Casarse es la garantía de los problemas. Ahora, ¿cómo vas a construir tu casa? Bueno, mi plan de acción para someterme al Padre igualito como se sometió Jesús. O sea, hacer que a partir de ahora mi voluntad es hacer la voluntad de Dios. Bueno, morir a mí mismo. En Juan 12:24 nos dice claramente de que para que se puedan dar frutos en el matrimonio, para poder reproducirme, tengo que morirme igual que el grano de trigo. Ningún grano de trigo puede dar 3, 4, 5 espigas con miles de granos si no muere. Entonces tenemos que morir a nosotros mismos. Y en el caso del esposo, ¿a qué va a morir? Bueno, probablemente va a morir a la libertad que le inculcaron, que le inculcó su padre, porque su padre a lo mejor fue como el mío, que decía de que un hombre debía de tener su esposa y 2 o 3 queridas. Tengo otro amigo que le decía todavía con más filosofía, mira, el hombre siempre debe tener 2 velas, porque si una se le apaga, la otra le queda encendida. Y así, una sabiduría tremenda que tenían nuestros padres para crearnos, extraordinaria. Entonces hay que morir a eso, porque de repente como que esa es mi herencia, así somos todos los González. Y a eso es a lo que hay que morir, ¿verdad, Castillo? Ahora, ese es en el caso del esposo y en el caso del adulterio, pero también en el caso de las finanzas, también en el caso de mi trabajo. ¿Y cómo voy a hacer yo? Entonces nadie me va a llegar a comprar, porque si yo no doy coima, nadie me compra. Entonces tengo que morir también a eso, porque el Señor dice que deteste ese tipo de negocio, porque en alguna medida le estoy robando a otro. Y el robo es pecado, y la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando yo llegue, ¿qué me van a decir? Apártate de aquí, hacedor de maldad. ¿A qué también puede morir una esposa? También una esposa puede morir a su tranquilidad, a su paz emocional, a no depender de sus emociones, a no depender de sus circunstancias, a que si el marido se atrasó 1 o 2 horas, estar tranquila, estar confiada de que Dios tiene control de su matrimonio. Entonces tiene que morir a esas emociones, porque también a ella así la criaron. Mira, todos los hombres son zánganos, hay que cuidarlos y tenerlos de cerca. Y entonces es aquella cuestión que ni duerme, porque la vuelta que da el marido, ahí está pendiente, está llamando por celular, le está revisando la camisa, los olores, en el carro es aquella, ni criminalística de la policía tiene tantas técnicas como ella, y es aquella cuestión que si no lo hace, ella no está tranquila. Entonces tiene que morir a eso. Ahora, ¿también a qué se tiene que morir? También se tiene que morir a la rabia que dan los chavalos cuando dejan todo desordenado, cuando no cumplen los deberes, cuando salen aplazados en las clases y de repente por la rabia empezamos y arremetemos dando un mal testimonio. Entonces hay que morir a todo eso. Si yo no muero a eso, yo no voy a dar fruto. Ahora, ¿qué otro elemento debo tener en mi plan? Hacer cambios en mis planes. Si yo no cambio mis planes, yo no cambio mi vida. Yo sigo teniendo mis mismas acciones y no me siento que estoy errando. Siento que estoy haciéndolo bien, aunque me pase como dice Pablo en la carta a los Romanos, aunque queriendo hacer el bien, no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero. Eso es exactamente lo que hago, porque tengo que cambiar exactamente todo el concepto de mi vida. Y miremos un ejemplo aquí. ¿Qué fue lo que le pasó a este gran hombre de Dios? Pablo
iba a Damasco. Había pedido licencia en Jerusalén para perseguir y apresar a los cristianos, que era una nueva secta toda rara, que atentaba contra las costumbres del templo. Entonces había que castigar a los cristianos. Pero en el desierto cayó fulminado por un rayo y escuchó una voz de mando y su plan cambió absolutamente. Y le dice, levántate y entra en la ciudad, ahí te dirán lo que debes hacer. Y dice más adelante, luego Saulo, que se cambió el nombre hebreo de Saulo a Pablo, a helénico, comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús, el mismo que él seguía, es el Hijo de Dios. Y esa fue la salvación que nos llegó a nosotros. Porque nosotros, no siendo judíos, somos gentiles. Y no teníamos derecho nosotros a la vida eterna ni a la reconciliación que Dios nos proponía por la muerte de Jesús. Y por el cambio de planes de Pablo, que iba a apresar a esos judíos que se habían hecho cristianos, entonces al Señor le plació mandar a Pablo a nosotros los gentiles con el mensaje que para nosotros también había muerto Jesús en la cruz para perdonarnos los pecados y reconciliarnos con Él. Entonces el cambio de planes en la vida de una persona tuvo la trascendencia tan grande que no solo nosotros, sino que somos miles de cristianos no judíos que hemos tenido acceso a la salvación exactamente por ese cambio de planes. ¿Y quién le dice a uno que su cónyuge en primer lugar, sus hijos después y el resto de familia y la comunidad no va a cambiar si nosotros cambiamos nuestros planes? ¿Sabemos nosotros en realidad cuál es el plan de Dios para nuestra vida? ¿O creemos de que nosotros le vamos a decir a Dios, mira, este es el plan, aquí esto y esto vamos a hacer, así que alinéate con esto para que nos salga? ¿O soy yo que me tengo que alinear a los planes de Dios? Entonces ese es parte del plan de acción, cambiar mis planes. Ahora hay que hacer cambios en mi conducta. ¿Qué dice Gálatas? Entonces aquí vemos, nosotros en nuestra naturaleza no podemos hacer muchas cosas. Nosotros podemos fingir que amamos, podemos fingir que estamos en paz, podemos fingir que tenemos esos dones espirituales, pero estos dones espirituales no son dones naturales, son dones espirituales. Y para poder tener dones espirituales, yo tengo que morir también a mi propia naturaleza y tengo que dejar que el Señor haga su obra en mí, para que pueda generar esos frutos de paz, de amabilidad, de bondad, de benignidad. Pero si yo estoy cometiendo pecado, el espíritu que el Señor pone en mí se contricta. Y un espíritu contrictado es como que ustedes siembren una mata de chagüite y a la mata de chagüite le pongan una bolsa plástica y no dejen que le llegue el sol, no le dejan que le llegue el agua. Entonces esa mata no va a crecer y mucho menos que va a dar fruto. En cambio, si esa mata tiene sol, tiene agua, tiene abono y tiene espacio donde crecer, en 3 meses nos está dando la primera cabeza. 3 meses después, los hijos de ese nos va a dar otra cabeza y así va a dar con la producción después de los primeros 6 meses y así pasa con nosotros. Al principio tenemos que empezar a cambiar desde nuestra naturaleza a partir de una decisión. Porque los cambios son decisiones y una decisión no es un sentimiento. Las decisiones son actos conscientes de la voluntad. Yo estoy consciente que yo no soy así, pero a partir de ahora yo decido dejar de ser así para empezar a dar un espacio a que Dios haga ese cambio en mí, que su espíritu crezca en mí y de esa manera yo voy a empezar a dar esos frutos y más tarde o más temprano, sin hacer ningún esfuerzo, esos frutos van a estar saliendo de mí. Mi cónyuge los va a gozar, mis hijos los van a gozar y mi casa va a estar sembrada en la roca. Y entonces es cuando yo ya voy a tener en realidad a Dios en el centro del matrimonio. Ahora, hay que interesarse más en las otras personas que en mí mismo.
Como decía también el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, revisemos cómo es el amor. Este es el verso que nos tiene a varios pegados en el post-reencuentro, ¿verdad? En donde empezamos a hacer la evaluación, a ver de que en realidad cómo es que nosotros amamos, y empezamos a preguntarnos, bueno, vos sabes soportar, vos sos bueno, vos tenés envidia, vos no sos presumido, no sos orgulloso. Y cuando nos hicieron ese examen allá en el IPADE, yo creo que el 85% de las respuestas eran negativas en el 110% de los asistentes. Porque la verdad que toditos salimos mal. Sin embargo, pues este es un buen plan, empezar a trabajar en que el amor que yo digo tener sea el amor que dice la palabra. O sea, someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Ahora, hay que preocuparse también de ser como los boxeadores. En esta cuestión del matrimonio, uno tiene que ser como un buen boxeador. Uno debe estar preocupado en dar y en dar y en dar y no recibir nada. Entonces, dar amor, dar comprensión, dar perdón, dar empatía y no preocuparse por recibir, más bien capearse. Entonces, eso más o menos son los pasos básicos para poder poner a Dios en el centro del matrimonio y para poder tener un matrimonio firme en Cristo. Seguramente casi todos ya tienen el plan y bastante adelantado, pero para aquellos que no lo tenían, esta es una excelente oportunidad para empezar a trabajar en eso. Bueno, Marta no tiene nada que agregar, quiere decir que salimos bien. Y no me resta nada más que agradecerles a ustedes que me hayan dispensado este momento. Que Dios los bendiga. No quiero escuchar, es aquella noche fría la que quiero evitar, el sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás?